Bien, pues llegamos ya a la última de las entrevistas con los candidatos. Tenemos con nosotros al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Elche, Pablo Ruz. Tiene 35 años, su formación académica es licenciado en Historia del Arte, trabaja como profesor de Historia y Geografía y cargos públicos ha ocupado durante estos últimos 4 años el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Elche y estuvo también 2 años en el Ayuntamiento como coordinador de Cultura con el gobierno de Mercedes Alonso. Ayer mismo también tomó posesión de su acta como senador y Pablo Ruz pues se presenta por primera vez a la alcaldía aquí en Elche tras ganar el liderazgo de su Partido Popular en esas primarias frente a Mercedes Alonso. Bienvenido, Pablo Ruz. Estoy encantado, Ros. Ha escogido un lema que dice mucho, unir Elche, Pablo. Pero primero vamos a empezar. Unir Elche, ese es el lema que ha escogido, pero para ello ha tenido que unir antes a su partido, ¿ha sido necesario? Pues me encanta la reflexión. La unidad es un bien en sí misma y yo creo que era necesario unir al Partido Popular. En el pasado viernes, hace 2 viernes, tuvimos un acto en el Centro de Congresos y era emocionante, Ros, ver allí a personas como Manolo Ortuño, como Mercedes Alonso, Elena Bonet, José Antonio Román Parres, todas esas personas que han contribuido a hacer el PP, que por circunstancias todos tenemos parte de verdad, ¿no? Todos tenemos parte de esa verdad que al final tenemos que anhelar perseguir, ¿no? Por circunstancias nos hemos ido dividiendo. Y efectivamente hemos conseguido que el PP esté unido, hemos conseguido concurrir unidos a las elecciones y creo que ese es el objetivo y es la única forma de entender la política, la unidad. Eso quiere decir que su lista está cohesionada, se lo digo porque cuando la presentó hubo críticas porque no hay ningún concejal afín a Mercedes Alonso en esa lista. ¿Usted los ha excluido? Bueno, vamos a ver, nosotros cuando yo hice la lista la elabora en mi partido, en otros no, la lista la elabora el candidato. Y es verdad que, por eso que te refieres, yo hablé con algunos concejales y les propuse, el ejemplo es Justino Delgado, un hombre trabajador valiosísimo. Justino, vamos a plantear un equipo de trabajo y tú estarás, si gobernamos con nosotros en el equipo, proponiendo y aportando todo lo que sabes, que es mucho en muchas materias, ¿no? Igual hice con otros miembros y así lo pueden ratificar porque digo la verdad. Yo creo que se trataba de hacer una lista de cohesión, una lista de unidad, una lista en definitiva preparada para ser el equipo de gobierno a partir del próximo 26 de mayo, porque salimos a ganar, salimos a obtener el mejor resultado y salimos con una vocación clara a hacernos cargo de una ciudad que necesita un nuevo equipo de gobierno. Y eso pasa por contar con los mejores y con los más preparados y con los más capacitados. También recibió críticas de Vicente Granero, que dijo que usted no le había propuesto estar en la candidatura. ¿No le ha gustado cómo ha llevado la portavocía junta durante estos 4 años o le dolió que se presentara como candidato a la alcaldía? Vicente es un hombre muy válido. Ha sido un gran concejal de urbanismo y ha sido un gran portavoz adjunto a esta legislatura. Yo le ofrecí ir en un puesto que él consideró el número 10 o el 11, no recuerdo, pero él consideró que no. Al final Vicente se mantuvo al margen y Vicente estará en el futuro equipo de gobierno colaborando, por supuesto, al igual que Justino, al igual que Erika. Quien me conoce sabe que no es mi talante ir despreciando o ir prescindiendo de la gente. No soy así. Tengo otros defectos, pero ese defecto no. Pues vamos a seguir hablando más de ese lema, unir Elche. ¿Eso significa que en el caso de que usted consiga entrar en el ayuntamiento con suficiente fuerza para formar gobierno, puede pactar o pedir apoyos tanto a la izquierda como a la derecha? Pues sí. Eso significa 3 cosas. La primera, Elche tiene un problema de cohesión territorial. Necesitamos darle motivos a algunas pedanías o a los vecinos de algunas pedanías para que se sigan sentirse es una cosa muy importante, parte de Elche, el Alte Torrellano, y eso pasa por invertir y pasa por desagraviar, eso es unir. En segundo lugar, cuando hablamos de unir hablamos de proyectos comunes. Hemos estado 4 años enfrentándonos con proyectos, echándonos los trastos en la cabeza unos a otros. Mercado Central, Hotel de Arenales, y no nosotros, sino el propio equipo de gobierno, que a veces ha parecido ser más oposición que equipo de gobierno. Esa es la antítesis de la unidad, es la confrontación. Y en tercer lugar, unión que pasa por, efectivamente, nosotros somos un partido en ese sentido equidistante. Nosotros no entendemos ahora mismo el proyecto que nosotros queremos poner en marcha, que no es otro que Elche y su bien y su futuro, no entiende de derechas ni de izquierdas.
Lo digo aquí y lo digo donde haga falta. Si encontramos espacios comunes, Ros, si encontramos elementos que cohesionen, si encontramos proyectos que sean buenos para Elche entre todos, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Somos capaces de negociar a nuestra derecha y a nuestra izquierda, y lo vamos a intentar hacer así. Es un discurso totalmente distinto al de su líder, Pablo Casado, su hombre de confianza. ¿Por qué ha cambiado ese discurso el Partido Popular en Elche? Bueno, son ámbitos distintos. Una cosa es el gobierno de la nación, otra cosa es el gobierno de un municipio. En un municipio, en un ayuntamiento como el nuestro, pues no hay ideología. Es decir, vamos a hablar del famoso mercado. El modelo del mercado central, la concesión administrativa por X años, es el modelo que el Partido Socialista ha desarrollado en todos los parkings públicos de la ciudad de Elche. Es decir, si vale ese modelo, la concesión administrativa, en tiempos, en una legislatura del PSOE, ¿por qué no puede valer en una legislatura del Partido Popular, ¿no? Por eso digo que en un municipio, en una ciudad, la ideología hay que dejarla de lado, porque en un municipio y en una ciudad lo único que importa y lo único que tiene que estar por encima de cualquier cosa es el bien común de la propia ciudad. ¿Esa es la principal razón por la que no estamos viendo las siglas del Partido Popular en su cartel electoral? Bueno, sí que están las siglas, ¿eh? ¿Dónde? Aparece Populares de Elche, que es el pero lema el que... PP no. No, pero es que en toda España al final el partido ha considerado que en lugar de PP, Popular es Elche. Luego está el tamaño, unos lo ubican o lo ponen más grande, ¿no? El lema, y otros no, pero aparecen en todos los carteles, y evidentemente nosotros ofrecemos un proyecto. El proyecto no es un proyecto personal, no es Pablo Ruz, es el equipo y el proyecto que hemos sido capaces de conformar y que no es nuestro proyecto. Por eso en diciembre hablemos de Elche, ¿no? Es el proyecto que hemos ido conformando, que hemos ido elaborando, que hemos ido estructurando después de llevar 2 años pateando en la calle con la libreta famosa, ¿no? Y escuchando a todo el mundo. No es nuestro proyecto, es el proyecto de la gente. Pues es importante saberlo, porque quien vota a Pablo Ruz, entonces, si usted puede formar gobierno, dice que no le importaría pactar con PSOE o con Ciudadanos o con Vox. Sí, lo digo aquí, y hay gente a la que no le gusta lo que digo, pero lo tengo muy claro. O con Ciudadanos o con Compromís. ¿Por qué no? Es decir, si somos capaces, insisto, de articular un programa de gobierno de unidad, Vale. ¿Por qué no? Vale, y en el caso de que usted no pueda formar gobierno, ¿apoyaría un gobierno de PSOE, Compromís y Podemos? Llegaremos a acuerdos que nos planteen cuál es su modelo de ciudad. Obviamente, si eso ocurre es porque no hemos llegado a acuerdos previos, con lo cual, si no ha habido acuerdos previos, tampoco puedo subirme o sumarme al proyecto en el que yo no creo. Yo creo que el mercado central es bueno para Elche. Ese proyecto tiene que tener ese mercado central bien definido, cumpliendo con el contrato. Yo creo que el futuro de Elche pasa, por ejemplo, por poner en marcha una agencia de desarrollo local. Yo creo que el futuro de Elche pasa por entender cuál es la capacidad económica de la ciudad y por exigir y reclamar a Madrid y a las instituciones como la Generalitat, cosa que no se ha hecho, o la Diputación, inversiones necesarias. Si encontramos proyectos comunes y ellos mismos, nosotros no sumamos mayoría, son capaces de plantearnos proyectos comunes, ¿por qué no? Nuestro lema no es una casualidad, Ros. Es decir, lo que nosotros queremos es unir esta ciudad. Y una unidad, o buscar la unión, el consenso siempre exige y requiere cesiones. Todo el mundo, la transición es el vivo ejemplo. ¿Qué pasó en la transición? Había que dejar atrás 40 años de régimen de una dictadura y había que ponerse a trabajar por un futuro mejor, ¿no? ¿Y todo el mundo cedió? Pues creo que es un poco el mismo. Estamos en un contexto, salvando las distancias, similar en Elche ahora mismo. Hablaremos de lo que pueda pasar el 26M, pero me gustaría, ya que usted ha dicho que para pactar, para apoyar futuros gobiernos, lo más importante son las propuestas, los proyectos. Bien, pues prioríceme. Ya ha puesto, ya lo ha repetido en 2 ocasiones en esta entrevista, el mercado central. Sí. ¿Va a ser una de las condiciones importantes que se haga con aparcamiento? Sí. Si soy alcalde y los informes patrimoniales, preceptivos, arqueológicos, porque algunos confunden la arqueología con vestigios de la guerra civil, o sea, no tiene nada que ver, que además no sabemos si están o no están. Si los informes preceptivos de patrimonio lo permiten, después del verano empiezan las obras del mercado central, con el parking. El informe de ICOMOS, el último informe de ICOMOS, habla en 2 ocasiones de alternativas. Lo digo porque algunos hablan de informes como taxativas negativas al proyecto del mercado, y no es verdad. ICOMOS pide alternativa, y de cualquier manera, hay que dejarlo también muy claro, ICOMOS no es un órgano vinculante, ICOMOS es un órgano asesor, que nos dice a los solicitanos que tenemos que buscar alternativas a la salida y a la entrada del parking. Eso es lo que hay que hacer,
Estamos dispuestos a buscar alternativas a la entrada y a la salida del parking como ayuntamiento nosotros y planteárselo a la empresa adjudicataria. Pero si los informes patrimoniales preceptivos arqueológicos son favorables, después del verano empiezan las obras, y no porque yo tenga ningún interés particular, que no lo tengo, sino porque considero que es imprescindible para el futuro de Elche, para el futuro del centro y para el futuro de nuestra economía. Y si la Consellería de Cultura sigue demorando ese informe, esa resolución, ese visto bueno o el informe de las catas, ¿qué van a hacer ustedes si Pues es que consiguen formar gobierno? Si conseguimos formar gobierno, los informes tienen que llegar. Un informe no se puede demorar sine die, llegará en algún momento, pues nos iremos a Consellería ¿Visto lo visto? a pedirlo. Sí, falta la última fase, ¿no? Sí. Los informes, por propia gestión administrativa y por cumplimiento legal, se tienen que formular y se tienen que entregar a la parte demandante, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema. Y el ayuntamiento debe buscar también ese refugio de guerra, ustedes. Bueno, sí, debe buscarlo si existe, pero es que hay un refugio que ya existe y que se va a abrir, el refugio que queda entre los baños árabes, porque es que además aquí se ha dicho tanto y se han dicho tantas inconcreciones, ¿no? Hay un refugio que se va a musealizar, que si ustedes... tú lo Sí, sabes. pero no es el de la Plaza de las Pero Flores. es que la Plaza de las Flores, ese refugio probablemente, que no se sabe si está o no está, incluso con geolocalizador no se sabría si se encuentra, se destruyó cuando se hizo el parking que existe en la Plaza de las Flores, encofrado, cuando en el año 82 se construyó la pescadería, aquella terrible, que era un mamotreto en medio de aquella zona tan feo, ¿no? Se hizo un parking y todos los ilicitanos sabemos que se hizo un parking y no se pudo utilizar porque la rampa no daba la curva, ¿no? Ese parking se enterró, Diego Maciá lo enterró, con lo cual ese parking está ahí. Y para hacer ese parking, los informes arqueológicos y los informes arquitectónicos dicen que hubo que destruir ese refugio si es que lo hubo alguna vez. Y en el caso de que no pueda ser alcalde quiera apoyar un gobierno, ¿qué condiciones pondría también a ese gobierno? ¿El mercado y qué otras prioridades Tener hay? voluntad para que el mercado se desbloquee y para que se cumpla con el contrato. Hay prioridades básicas como la exigencia al Ministerio de la inclusión del plan de cercanías que estaba incluido en los presupuestos del Partido Popular y que actualmente no se sabe, ha quedado en un limbo donde no se sabe dónde está, ¿no? Plan de cercanías que incluya la estación, la parada de cercanías en el AVE de Matola, la parada de cercanías en el aeropuerto y la incorporación de la parada en el parque empresarial. No puede ser que el modélico parque empresarial de Elche, que es una referencia para Europa, a día de hoy, aun pasando las vías a 60 metros del acceso al parque, siga sin tener una parada. 60.000 personas diarias que van de Elche al parque empresarial se beneficiarían. La conexión de la A7 con el propio parque empresarial. La conclusión de la Ronda Sur. Falta 1 kilómetro 200 metros. Será clave para descongestionar la rotonda del Aljub, para descongestionar los accesos y salidas de la ciudad, para culminar el perímetro que circunda la ciudad, ¿no? Todo lo que es la circunvalación. Todo aquel gobierno, aquella propuesta de gobierno que sea exigente, que sea inflexible con ese tipo de medidas, contará con nuestro apoyo. Por desgracia, el tripartito actual ha dado muestras de muchas cosas, pero de inflexibilidad, ninguna. Realmente se ha reivindicado estas infraestructuras, pero nunca llegan. Habrá que hacer algo más, ¿no? Bueno, ¿qué plantean ustedes? Eso es cierto a medias. Porque la reivindicación... Porque recordarás, en noviembre del año 17 nos plantamos es un poco feo, pero bueno, da igual, nos trasladamos a Madrid, unos compañeros y yo, conseguimos una cita con el secretario de Estado de Infraestructuras Ferroviarias para solicitarle, para exigirle, para pedirle que de una vez Elche estuviera incorporado en los planes nacionales de ferrocarril. Bueno, pues un mes después el ministro Íñigo de la Serna del Partido Popular efectivamente anunció un plan de cercanías de 450 millones de euros en el que estaba incorporada la electrificación de las vías de Elche, las paradas que exigíamos y demás. Eso ha estado en los presupuestos del Estado. En los actuales presupuestos o el proyecto de presupuestos que nos salió adelante ya no estaba. Es decir, mi partido cumplió, el partido actual de gobierno no ha cumplido. Seguimos hablando de esta campaña electoral porque usted pide que confíen en su persona, en su equipo, en su proyecto, pero ¿cómo puede pedir a la ciudadanía que le voten cuando ayer mismo tomó posesión de su acta de senador y no va a poder estar a tiempo completo como alcalde, si es que sale o ha podido usted
quedar investido como alcalde de la ciudad. Claro, yo comprendo que a un partido socialista desnortado, que me tiene miedo, obviamente, pues esta situación la han encontrado, decir, aquí, por aquí, la única manera de atacarme, ¿verdad?, es esa. Vamos a ver, yo lo he dicho por activa y por pasiva. Ha habido grandes alcaldes en España, voy a explicar, argumentarlo todo. Grandes alcaldes en España que han sido senadores y alcaldes. Bellot fue alcalde de Zaragoza, apoyado por Rubalcaba como senador. El propio Rubalcaba afirmó que era compatible ser senador y ser alcalde, nada más y nada menos que de una capital de una comunidad autónoma. El mejor alcalde que ha tenido España ha sido Paco de la Torre, de Málaga, el alcalde y senador. La actual alcaldesa de Santa Pola, del Partido Socialista, va a ser diputada nacional y alcaldesa, esa es su intención. Diputada nacional sí que requiere semanalmente 3 sesiones o 3 días en Madrid. Es bastante incompatible. ¿Cuáles son las obligaciones de un senador? Te las voy a explicar porque ayer pregunté. Ayer el PSOE de Elche mintió. O sea, sin ambajes, mintió. Pero bueno, para ellos todo vale. Se está refiriendo a las declaraciones que hicieron. El Senado, cada 2 semanas, se reúne el Pleno. El Pleno empieza los martes en torno a las 5 de la tarde. Es decir, yo podría estar toda la mañana en Elche trabajando, coger un AVE, es que claro, se olvidan que el AVE tarda 2 horas y cuarto en llegar de Alicante a Madrid, y de Elche lo mismo, ¿no?, cuando lo tengamos ya definitivamente, el gobierno del Partido Socialista así lo considere. El pleno empieza a las 5 de la tarde, es un pleno por la tarde, y el martes por la tarde y el miércoles por la mañana se reanuda para terminar en torno a las 2 de la tarde, con lo cual te incorporas igualmente, son 24 horas de pleno cada 2 semanas. Es decir, hemos tenido alcaldes, diputados provinciales, hemos tenido alcaldes, diputados autonómicos. Es absolutamente compatible. Y además esto te ofrece una posibilidad, Ros. Estar en Madrid te permite no depender de nadie para concertar citas con ministerios, con secretarios de Estado, con directores generales. Tienes el acceso directo. Creo que es una oportunidad buenísima para Elche. Nunca Elche ha tenido un senador elegido por el pueblo de Elche. Y eso creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y además, ojo, hay un dato que al PSOE también le pone muy nervioso. Nuestra candidatura al Senado tuvo 9.000 votos más que nuestro partido a nivel nacional con respecto al Congreso de los Diputados. Es decir, por algo será, ¿no? Yo creo que esto hay que entenderlo como una oportunidad. Me veo absolutamente capaz. He sido profesor y concejal de cultura a la vez. Siempre he compatibilizado mi profesión con el desempeño de un cargo público y lo voy a seguir haciendo ahora sin ningún problema. En el caso de que pueda usted llegar a la alcaldía, ¿a qué sueldo renunciaría? ¿Al del senador o al de alcalde? ¿O incluso al de portavoz del grupo municipal? Si le digo con sinceridad, no sé cuánto cobra un senador, aún no lo he preguntado. Yo creo que, como todo el mundo sabe, los sueldos no son compatibles. Tendría que estudiar y uno de los sueldos, lógicamente, renunciaría al sueldo y a las dietas. Eso es evidente. No lo sé, todavía no lo he visto. Hablemos de las expectativas, porque las encuestas que se han publicado hasta el momento no le dan a usted suficiente número de concejales. El Partido Popular, debido a la fragmentación del voto de la derecha, caería en 2 o 3 concejales. Estas son las encuestas publicadas, pero los resultados de las elecciones autonómicas y generales demuestran lo contrario. Si se pueden extrapolar para las municipales, podría dar al Partido Popular el gobierno, porque es el bloque de derechas el que tendría más votos que el bloque de la izquierda. ¿Ustedes qué encuestas manejan? Bueno, se le iba a decir, ¿no? Todos tenemos encuestas. Lo que pasa es que algunas se publican y otras no se publican. Nosotros tenemos sondeos que perfectamente nos dicen que es posible conformar un gobierno de coalición con partidos locales. Yo no hablo de bloques de derechas o izquierdas en una ciudad. Me parece más que peligroso, me parece muy complicado, ¿no? Porque ¿a qué espectro ideológico pertenece el partido de Elche? O Ilicitanos por Elche. Bueno, son partidos locales que defienden su ciudad y que defienden... Lo que sí que hago es apelar a la unidad del voto y al voto útil a 5 días de las elecciones, ¿no? Es decir, si queremos que el tripartito sea una pesadilla para olvidar, y permítame esta expresión, si queremos que el tripartito ya no vuelva al ayuntamiento como opción de gobierno, pues hay que votar al Partido Popular, a Pablo Ruz, para intentar aunar todo ese voto, ¿no? Ese voto de la ilusión, de la esperanza y de la unidad, que creo que es algo tan importante. Por eso yo no hablaría de bloques, pero es verdad, como tú bien comentas, que las elecciones autonómicas y nacionales fueron muy claras, los porcentajes estaban ahí.
y eso es lo que tenemos que conseguir articular el próximo 26 de mayo. En la entrevista con el candidato socialista le hemos preguntado por la política fiscal. Él ha dicho que va a haber moderación, eso significa que va a haber un incremento de los impuestos, tasas y precios públicos según el IPC, una actualización de los mismos tras 4 años congelados. ¿Ustedes qué política fiscal plantean? Supongo que será diferente. Señor González es un experto en decir muchas cosas y no decir nada a la vez. Bueno, nosotros vamos a bajar los impuestos porque se puede hacer. El año pasado, como todos sabemos, con ese remanente de tesorería que las cuentas del ayuntamiento ofrecieron, 11 millones de euros, en lugar de gastarlos en inversión, se podía haber, a través de una modificación presupuestaria, haber destinado ese dinero a bajar los impuestos. El equipo de gobierno no quiso porque hace ideología con los impuestos y al final esos 11 millones se destinaron a amortizar deuda a los bancos. Bien, se puede bajar el IBI en torno al 5%. Esto es compatible con las ayudas sociales a las familias que no pueden pagar el IBI. Por cierto, unas ayudas sociales que ha puesto en marcha el tripartito y muy bien hecho. No todo está mal, claro que no todo está mal. ¿Mantendrían ustedes esas ayudas? Por supuesto, incrementándolas hasta el límite que se pueda en función de cómo estén las cuentas y la realidad fiscal del ayuntamiento. Se puede bajar el IAE, que es el impuesto que es verdad que grava a las empresas que facturan más de 1 millón de euros, pero que en Elche son bastantes. Se puede bajar el ICIO, el impuesto de construcciones y obras, y se puede bajar el impuesto de circulación de vehículos, que sigue siendo Elche uno de los municipios con el impuesto más caro de España. Se puede hacer, es voluntad, y es intentar eliminar los gastos superfluos en la administración o gestionar con más eficacia. ¿Qué gastos superfluos son los suyos para no tocar la reducción de los ingresos? Bueno, este año ha habido, con una indecencia sin precedentes, incluso la incorporación del epígrafe propaganda, información y propaganda en una partida de los presupuestos generales. No, esto fue en una modificación presupuestaria. Oiga, la propaganda se la paga usted con el dinero de su partido. La propaganda no se puede pagar con dinero de todos los ilicitanos, ¿no? Y encima con la osadía de incorporarlo como tal, como gastos de alcaldía. En fin, como ese gasto, muchísimos epígrafes de muchas consignaciones presupuestarias. ¿Qué hará con la peatonalización del Plan Centro? ¿Acometerá usted el Plan Centro nada más llegar? ¿Es una prioridad o esperarán al momento o al consenso? Primero el consenso. Ese es el leitmotiv que nosotros vamos a acuñar esta legislatura, el consenso, el acuerdo y el sentido común, ¿verdad? Creemos que para acometer el Plan Centro hace falta consenso y hace falta traer gente al centro, que el centro vuelva a ser el enclave neurálgico de la ciudad, el enclave comercial, el enclave hostelero, el enclave gastronómico por excelencia de Elche y de cualquier ciudad. Yo vivo en la Avenida de la Libertad, no vivo en el centro, pero entiendo que el centro es el escaparate de una ciudad, de cualquier ciudad de Europa, ¿no? Primero atraigamos gente al centro, tengamos el mercado central, tengamos una programación cultural ambiciosa, estable, que realmente sea atractiva. Y una vez tengamos el centro lleno, acometamos ese Plan Centro. Es verdad que en Elche confluyen una serie de características urbanísticas que no tiene ninguna otra ciudad del entorno. Elche es una ciudad seccionada por la mitad por la Rambla. Solamente tenemos 5 puentes. Los puentes actúan, como todos sabemos, como cuello de botella. La corredera cumple un papel también de descongestión. Hay que pensar bien qué hacemos con la corredera. Sinceramente, como ilicitano, no lo termino de ver. Bien, aparcaría el proyecto. No aparcaría, vamos a estudiarlo bien y vamos a hacer las cosas bien, sin arrebatos. Como no hay tiempo, usted ha dicho que van a bajar los impuestos, que van a recortar gastos superfluos, pero vamos a invertir también y a gastar dinero. Efectivamente, eso es lo que la inversión. ¿Habrá suficiente dinero para las pedanías, que es una de las asignaturas pendientes? Claro, como te he dicho, no todo lo ha hecho mal el tripartito. En sus aciertos, junto con este que te he citado, está ese objetivo Elche 2030, que también es algo bueno que nosotros hemos avalado, y luego, bueno, pues está la consecución de los fondos EDUSI que otras ciudades también han conseguido, como Orihuela, como Alicante, ¿no? Gran parte de estos proyectos, la reforma de Clarisas, el auditorio de Highton, el olegario de Marcos Seller, Francisco Tomás y Valiente, Emilio Sala Hernández, la reforma de esas calles, se va a acometer con los fondos EDUSI, que es mitad ayuntamiento, mitad fondos Europa, con lo cual la financiación está prácticamente garantizada y la mitad de ese fondo del ayuntamiento va con préstamo, ¿no? O sea, el 50% de esas inversiones va con préstamo. En las pedanías sí que hay que acometer centros sociales, la construcción de centros sociales en el Altet, en Torrellano y en Arenales del Sol, que sí que se puede hacer con cargo al presupuesto municipal. Pero el resto son totalmente viables, porque, insisto, hay fuentes de financiación distinta que nos ha llegado ya y que tenemos que gastar. Y el mercado es financiación privada, con lo cual tampoco nos va a costar un solo céntimo de euro. Pues muy bien, tenemos que poner el punto final. ¿Algún proyecto que no haya citado en esta entrevista que sea importante?
para el Partido Popular? Yo creo que va a ser muy importante ese anuncio, esa consignación que la Diputación ha hecho para saldar una deuda y un agravio que ha mantenido con Elche, esos 40 millones de euros para el nuevo centro de congresos auditorio. Es verdad que nosotros planteamos Scandalix como la opción más idónea, pero nosotros no tenemos la verdad absoluta, nos podemos equivocar. Habrá que buscar entre todos el lugar adecuado para instalar el auditorio de Scandalix. Bueno, el auditorio de la Diputación, perdón. Creo que es un auditorio, creo que es un centro de congresos necesario. Elche es una ciudad cuyo destino turístico va a estar ligado al turismo congresual y creo que este enclave, esta infraestructura va a servir para que vengan de España a Elche empresarios a montar sus congresos, porque todos los ingredientes así lo avalan. Pues tiene segundos para pedir el voto, Pablo. El próximo domingo hay dos modelos de ciudad, el modelo de la parálisis y el modelo de lo de siempre, o un modelo distinto que se fundamenta en la unidad, en el consenso, en el acuerdo, y poner a Elche por encima de todo, la justicia, la equidad y el desagravio para nuestra ciudad. Hay formas de entender la política que confronta o la política que une, la política que suma. Yo creo en esa segunda forma de hacer política. Por eso les pido una oportunidad para el próximo 26 de mayo, para hacer de Elche una ciudad más próspera, más esperanzada, una ciudad más social, más amable, más bella, más hermosa, una ciudad que cuente en España, que cuente en Europa, que cuente en el mundo, una ciudad que sea capaz de sacar adelante todos los proyectos que actualmente están paralizados, una ciudad de la que nos sintamos orgullosos para recobrar realmente el orgullo profundo por ser ilicitanos. Por todo esto y por mucho más, les pido que confíen en mí, que confíen en nosotros, que confíen en este proyecto, que es un proyecto de futuro y de esperanza para Elche. Pues muchas gracias, señor Ruz. Con él terminamos la ronda de las entrevistas con los candidatos. Mañana tendremos en directo el debate electoral y ya saben que el domingo por la noche, a partir de las 8, volveremos a estos mismos estudios para ofrecerles en directo, minuto a minuto, lo que ha dado de sí esa jornada electoral, que como siempre es la fiesta de todos nosotros, la fiesta de la democracia. Suerte a todos.